Hola, buen día. Seguimos en el bloque 3, ahora con la parte número 3. Seguimos. Para darnos una idea, el tema que vamos a ver ahora se llama presión atmosférica. La presión atmosférica no es más la presión que ejerce nuestra atmósfera sobre nosotros, o sobre todos los seres vivos, o sobre todas las cosas. Recordemos que vivimos en un planeta que está cubierto por una atmósfera, por una capa de gases, que así es nuestra atmósfera, y que esta atmósfera pues ejerce una presión sobre nosotros. La atmósfera es una mezcla de gases que se vuelve cada vez más tenue hasta alcanzar el espacio. Esto quiere decir que a mayor altura hay menos presión, ¿sí? Y a menor altura hay una mayor presión. Quiere decir que a nivel del mar, o al estar lo más cerca del mar, pues podemos ir a nivel del mar, tendremos la presión mayor, ¿sí? De ahí que Evangelista Torricelli dijera que vivimos en un mar de aire. Entonces, el aire en la atmósfera es esencial para la vida, ya que nos permite respirar. Recordemos que son organismos que respiramos aire, organismos que se nos conoce con el nombre de aerobios, y necesitamos forzosamente del aire para respirar, o mejor dicho, de esta mezcla de gases. Bueno, en 1643 el científico italiano Evangelista Torricelli cogió un tubo de 1 metro de largo cerrado por un extremo, lo llenó de mercurio y lo tapó con el dedo en el extremo abierto. Después lo invirtió y lo colocó sobre una cubeta que también contenía mercurio, y retiró el dedo. Observó que el mercurio del tubo descendía y que la altura del mercurio dentro del tubo era independientemente de su sección, anchura y de su inclinación. Dicha altura era de 76 centímetros a nivel del mar, y a medida que repetía el experimento en las montañas, la altura de la columna del mercurio disminuye de manera proporcional. ¿Qué quiero decir con este experimento de Evangelista Torricelli? Lo que él se encargó de medir la presión que ejercía la atmósfera. Entonces, él lo que hace es cogió un tubo de vidrio, lo selló por un extremo y lo llenó con mercurio. Recordemos que el mercurio es 13 veces más pesado que el agua, tiene una densidad 13 veces más grande. Entonces, si lo hubiera hecho con agua, pues el experimento simplemente no hubiera funcionado, porque ejerce una mayor presión, ejerce una mayor presión atmosférica el aire que el agua. Entonces, lo que hizo Evangelista Torricelli fue que ese tubo de mercurio, lo sumergió donde estaba un recipiente con mercurio. Ese experimento hoy en nuestro día sería, pues, el mercurio es tóxico, no lo podríamos hacer con la mano, pero bueno, en sus inicios no se sabía de la toxicidad de las sustancias. Bueno, entonces al llenar el tubo de mercurio y después tapar con su dedo, depositó este tubo de mercurio en una cubeta, y simplemente lo que hizo fue quitar su dedo. Al quitar su dedo, el mercurio ejerció una fuerza hacia abajo, o sea, trató de salir del tubo, pero la misma presión atmosférica lo empujaba hacia arriba y él empezó a ejercer hacia abajo. Las fuerzas siempre se van a equilibrar, y daba como resultado que se generaba hasta una altura de 76 milímetros de mercurio. Es hasta ahí donde descendía el mercurio. Lo que quedaba aquí dentro del tubo, era lo que los científicos llaman vacío. Vacío simplemente es la ausencia de aire, quiere decir que no hay aire, ¿sí? Entonces, este vacío, simplemente no hay nada. Entonces, con este experimento, Torricelli se encargó de medir cuál era la presión que ejercía el aire sobre nosotros. Hoy sabemos claramente que una atmósfera es igual a 76 milímetros de mercurio, o dicho de otra forma, 76 milímetros de mercurio. Esto, ojo, a nivel del mar, ¿sí? A nivel del mar. Quiere decir que si yo lo hago en una montaña, pues obtendré resultados distintos, ¿sí? Ya transformado esos 760 milímetros de mercurio a pascales, pues resulta que son 101.300 pascales. Quiere decir que esa es
la presión que ejerce nuestra atmósfera sobre nosotros. A mayor altura, como te decía, hay una menor presión. Por lo tanto, al haber una menor presión, el mercurio pues ejerce mayor fuerza sobre la presión. Y entonces en este tubo, este mismo empieza a descender. Quiere decir que este experimento se hizo a 500 metros de altura. Entonces, 500 metros de altura, simplemente el mercurio bajó más, bajó a 76. Quiere decir que bajó 4 centímetros o 40 milímetros. Entonces bajó. Entonces esto significa que al bajar el mercurio está ejerciendo una mayor fuerza sobre la presión atmosférica. Entonces, si este experimento lo vamos haciendo a cada vez alturas más altas, podemos decir entonces que a mayor altura hay una menor presión. Y con este experimento de Torricelli, pues podemos entender que sí, efectivamente, a mayor altura hay una menor presión atmosférica, ¿sí? Quiere decir que nuestra atmósfera ejerce una menor presión. Nosotros, en nuestro planeta, el cerro más alto, o mejor dicho, el monte más alto que tenemos, pues es el Monte Everest, que tiene una altura aproximadamente de 8.848 metros. 8 kilos, casi arañando, no ni tan arañando, pues, pero un ejemplo, casi por llegar a los 9 kilómetros. Entonces, como podemos ver, la presión ahí es menor. Y si esto lo hiciéramos más arriba de imagínate que estuviéramos en un avión a los 20 kilómetros, pues la presión disminuiría, ¿sí? La presión atmosférica disminuye, ¿sí? Y como podemos ver en este dibujo, ¿sí? Que en nuestra estratosfera, el 90% de la atmósfera se encuentra hasta abajo. Quiere decir que ya de aquí hacia arriba ya hay muy pocos gases, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos a ver un video que más adelante les voy a proyectar, ¿sí? Muy importante la presión atmosférica, parece que es el proyecto G. Y seguimos ahora con el tema de presión absoluta. ¿Qué es la presión absoluta? La presión absoluta no es más que la suma de dos presiones, tanto la presión atmosférica más la presión hidrostática, ¿sí? Su fórmula es presión absoluta es igual a presión atmosférica más la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que absoluta significa pues cuál es la presión que nosotros estamos recibiendo. Si nosotros estuviéramos bajo el agua, como les había dicho anteriormente, recibimos la presión hidrostática, ¿sí? Estamos sometidos por la presión hidrostática. Y entre más abajo estemos, pues la presión hidrostática más ejercerá presión. Pero ahora si le añadimos la presión atmosférica, pues eso quiere decir que nuestro cuerpo pues recibe ahora una mayor presión, pero esta presión se le va a conocer con el nombre de presión absoluta, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, tenemos un submarino militar, un submarino de investigación. Los submarinos de investigación, por regular el tipo de submarino que estamos viendo en de color amarillo, pues no resisten profundidades muy bajas, cuando mucho 700 metros. Los militares cuando mucho llegan hasta los 2 kilómetros, ¿sí? O a veces tienen información confidencial, pero no pueden llegar muy abajo, porque la misma presión se encargaría de hacerlos implotar. Implotar significa pues, los despedazaría, los presionaría. Y aquí pues tenemos una imagen de lo que es un buzo con un tiburón conocido como tiburón tigre. La imagen es falsa. Tiburón tigre es muy agresivo, no permitiría un acercamiento de un humano a esa distancia. Bueno, vamos a hacer más adelante un ejercicio de presión absoluta. Más adelante se los voy a mostrar, ¿sí? Y hasta aquí terminamos con nuestro tema de presión atmosférica y presión absoluta. Si hay alguna duda por parte de ustedes, pues con todo gusto me la expresen, por favor, ¿sí? Bueno, nos vemos, hasta la próxima.